Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín. Bienvenidos al canal del Congreso y bienvenidos también a esta visión universitaria. Espacio de diálogo, intercambio de ideas, discusión entre estudiantes universitarios y legisladores. Siria, Somalia, Pakistán y nuestro país ocupan los principales lugares en cuanto a riesgo para ejercer la labor periodística se refieren. El 81% de las agresiones, los homicidios, los abusos contra periodistas quedan en la absoluta impunidad. Por desgracia, la mayoría de las ocasiones, las agresiones contra periodistas provienen de gobiernos estatales, municipales y también del crimen organizado, lo que dificulta la investigación y pone en riesgo y vulnera los derechos de los periodistas, así como su labor cotidiana. Ante las amenazas contra la libertad de expresión y las agresiones a periodistas, ¿qué se discute en el Congreso? ¿Qué se está legislando en el Senado? ¿Cuáles son las acciones de nuestros congresistas? Hoy, desde el Senado de la República, estudiantes universitarios discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. El 81% de los homicidios, atentados y desapariciones de periodistas en México queda impune. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el Senado de la República. Vaya tema el de hoy. Tenemos a 3 legisladores, a 3 senadores para platicar de él. Y agradezco, sobre todo, les agradezco muchísimo a ustedes que estén aquí con nosotros, a los estudiantes de la Universidad Latinoamericana del plantel Florida. Gracias por acompañarnos, gracias por haberse dado la vuelta aquí con nosotros. Vamos con los legisladores, con los senadores, para que se presenten cada uno de ellos. Yo soy Javier Corral, soy senador de la República por el estado de Chihuahua y soy miembro de las comisiones de Gobernación, de Educación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Relaciones Exteriores para la América Latina. Gracias, muchas gracias. Senador, por favor, bienvenido. Gracias, compañeros. Soy Marco Antonio Blasquez Salinas, soy senador por Baja California, estoy en la bancada del Partido del Trabajo y soy el presidente de la Comisión de Seguimiento a Ataques a Medios de Difusión y Periodistas, además de que participo en las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Radio, Televisión y Cinematografía y Energía. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, senador Encinas. Yo soy Alejandro Encinas, senador de la República por el Estado de México, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y participo en las comisiones de Puntos Constitucionales, Defensa Nacional y Seguridad Pública. Gracias a los 3 y empezamos, por supuesto, con sus preguntas, por favor. Vamos con la primera de ellas, José Carlos Atilano. José Carlos. Está documentado que el 43% de los crímenes a periodistas son hechos por los gobiernos municipales y estatales. ¿Qué es lo que está haciendo el Senado para evitar esto? ¿Y qué están haciendo para que los crímenes que ya están hechos no queden impunes? Vaya vato. Senador Corral, por favor, pues quien tendría que proteger o quien tendría que resguardar a los periodistas es muchas veces quien los agrede y por supuesto no investiga estos casos que se quedan en la impunidad. Por eso el Congreso mexicano, precisamente, porque se ha detectado que la mayoría de los crímenes contra los periodistas están en un eje de complicidad entre delincuentes y autoridades locales, es que el Congreso mexicano reformó la Constitución, específicamente el artículo 73, para generar la federalización en el seguimiento de delitos contra periodistas. Hay que decir, precisamente por este fenómeno local, se ha generado una facultad para que el Congreso, para que la Federación, pueda investigar, dar seguimiento a la investigación de estos crímenes. Esta reforma constitucional, que es muy importante,
tiene necesidad de una ley reglamentaria, una ley secundaria que establezca las bases para esa coordinación, para esa investigación, ese seguimiento y esa sanción. Ya se produjo un primer producto, vamos a decirlo así, que es la Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, estableciendo un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que son víctimas de atentados. Pero no es todo. El protocolo establece medidas cautelares. Lo más importante es llevar a la legislación secundaria todos los criterios para que la Federación realmente pueda investigar y sancionar estos atentados. En esa parte, eso es lo que falta por hacer y eso es lo que en el Senado de la República se está estudiando para legislar. Nuestro compañero senador, Marco Antonio Blázquez, tiene precisamente una iniciativa presentada para robustecer esta facultad que el Congreso ha determinado. ¿Por qué no nos platica, senador, un poquito de esta iniciativa? ¿De qué va? Aquí hay que comentar que efectivamente los medios de difusión están recibiendo ataques de diversos puntos. No hemos podido establecer con exactitud si es del crimen organizado en su mayoría, si es en complicidad con los gobiernos, porque son mundos muy oscuros. Hablamos de que si más del 70%, 75% de los crímenes están impunes, pues también tendríamos que reconocer que tenemos un lado oscuro muy grande en lo que son el origen y la motivación de los mismos. Hablaba el senador Corral de las leyes reglamentarias y cómo esta modificación al 7.3 constitucional está pugnando para que se federalicen, para que se atraigan estos crímenes. Yo propuse una iniciativa en donde estoy con el apoyo de la bancada del PT y de mis compañeros legisladores que suscribieron este documento, buscando agregar 3 incisos a la Ley Federal del Sistema de Seguridad Federal. Asimismo, agregar un capítulo, que es el capítulo 13, con 2 artículos. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que muchas veces el gobierno dice que instala 3 patrullas, 5 o 6 policías, y para ellos esto es proteger. Y ya estamos viendo que no. Aquí lo único que hacemos es tentar, es provocar al crimen organizado para que se genere una segunda, tercera o cuarta agresión. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Una arquitectura defensiva. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Que se haga un verdadero análisis de riesgo de todos los medios y los compañeros periodistas que ya fueron agredidos o que están en peligro de serlo. Si gustan, en el curso de este programa iría ampliando yo los puntos de esta reforma. Gracias, muchas gracias. Senador Encinas, ¿por qué ahora sí? Es decir, ¿por qué una legislación ahora sí podría sentar un parteaguas y marcar un antes y un después en este tema? Bueno, la legislación es un instrumento que busca enfrentar y ayudar a resolver un problema, pero no lo va a resolver por sí misma. Quien suponga que a partir de la publicación de una legislación, de una ley, cambian de manera mágica las circunstancias y el entorno donde se presentan problemas de esta naturaleza, pues vive en el error. Se requiere de un esfuerzo mucho más vasto, donde concurre el Poder Legislativo con la autoridad, donde la autoridad debe de cumplir con su responsabilidad, pero también donde la sociedad tiene que hacer su parte. Lamentablemente, el ejercicio de la labor periodística se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Nuestro país ocupa, lamentablemente, en nada decoroso primer lugar en asesinato de periodistas. De acuerdo a Amnistía Internacional, han sido asesinados en los últimos 10 años 66 profesionales de los medios de comunicación. Solamente el informe de las Naciones Unidas en la Comisión de Atención a las Agresiones a Periodistas señala que el año pasado fueron asesinados 12. Pero la violencia contra los periodistas no se reduce solamente al homicidio, va desde la intimidación, las amenazas, golpes, bombazos, como los hemos visto recientemente al Canal 44, al Diario de Torreón, que evidentemente implican una acción mucho más vasta. Y efectivamente en algunos de los homicidios hay la presunción de que hay, como lo señalaba Javier Corral, pues la colusión entre autoridades y delincuentes, que hay que demostrar. La lamentable del caso es que la mayor parte de estos homicidios se encuentran en la impunidad. Entonces, sí hay que fortalecer los instrumentos jurídicos, pero todos tenemos que cambiar
de actitud, porque por más intimidación que exista, cuando la sociedad hace suyo una causa y busca regresar a la normalidad democrática, a la tranquilidad, ayuda mucho más que los actos de la propia autoridad. Aunque también hay que entender que la negativa a hacer una publicación, a sacar un periódico, tiene que ver más que nada con un acto de reclamo de justicia por parte de los medios al Estado, que no está siendo capaz de garantizar su responsabilidad primigenia, que es la de velar por la seguridad de los ciudadanos y de su patrimonio. Pero hay otra parte que me preocupa más que la autocensura o este reclamo, que es una trampa en la que en ocasiones se cae como una tentación. El hecho luego de querer incriminar a los comunicadores de haber estado vinculados con actividades ilícitas. Y eso hace más daño que la propia amenaza y la autocensura, porque es una evasión de la responsabilidad de la autoridad y una descalificación al profesional que está ejerciendo libremente su función de comunicación social. Sin duda. Gracias, por supuesto, a los tres. Vamos a ir un corte, regresamos, estamos en el Senado de la República. Vamos con más información, ahí están nuestras redes sociales, participe, escríbanos, opine, para que pues entre todos vayamos nutriendo esta visión universitaria. Regresamos, estamos en el Senado. En la clasificación mundial de libertad de prensa, México ocupa el lugar 153 entre 179 países evaluados. Durante el 2012, se documentaron 207 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en el Senado de la República. Nos quedábamos con algunos datos impresionantes en realidad y sobre todo pues el grado de impunidad que tristemente campea en buenos de estos casos, en los de agresiones a periodistas, a medios de comunicación. Vamos con otra pregunta, por favor. Genaro Sánchez Romero. ¿Cuáles son, o ustedes individualmente, cuál es como su punto fuerte para poder combatir o más bien para prevenir estas agresiones, ¿no? Si desde entrada no se sabe si es interior o exterior las personas que agreden? A ver, vamos a empezar ahora por allá. Por favor, senador Alejandro Encinas. ¿Dónde está la parte fuerte para enfrentar los problemas? Yo creo que no está solamente en fortalecer la ley, en mejorar la calidad de las policías, en fortalecer la forma de intervenir la autoridad para acabar con la impunidad. Hay que ir a atacar, yo eso siempre lo he insistido, las causas que originan esta situación, no solamente los efectos. Si nos quedamos en los efectos, pues efectivamente vamos a buscar siempre soluciones de carácter policial, cuando en realidad muchos de los problemas en los que se ven vinculados, no solamente los periodistas, sino los ciudadanos víctimas de los delitos, provienen en primer lugar de la enorme inequidad y desigualdad, la falta de oportunidades que existe en el país, que es el problema originario de este tipo de males que hoy nos aquejan. ¿Que el crimen se va a erradicar? No, lamentablemente la condición humana y la convivencia en sociedad siempre trae la comisión de delitos, pero hay que acotarlos y la mejor forma de acotarlos es con una autoridad responsable que esté cerca de sus ciudadanos. Senador Blázquez. Pero como esas condiciones en el país no están dadas, entonces los profesionistas que tienen los oficios de más alto riesgo, consecuentemente, son los que están en la cuota mayor de peligro. Este es el caso de los periodistas. Entonces, aquí lo que cabe es que la autoridad federal, sobre todo la federal, proteja responsable e inteligentemente a los medios de difusión. Que no nos centremos única y exclusivamente a las dos patrullas o a ponerle una escolta a un periodista, porque si creemos que con eso combatimos, nos damos cuenta de que no. Estamos llamando nuevos atentados. Muchas gracias. Senador Corral. En el periodista concurre uno de los ejercicios que es pilar de la democracia, que es el ejercicio de la libertad de expresión, y entonces cuando protegemos a un periodista, lo protegemos desde dos vertientes. Por supuesto, el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, pero también estamos protegiendo el valor de ser ese intermediario, ese procurador de información. Por eso creo
que sí tenemos que atender los distintos planos de agresión a los periodistas, no solo este del atentado en su contra mediante la violencia físicamente, sino otros atentados que siguen manteniendo a la actividad del periodismo con niveles de ingreso salarial, de seguridad social, de jubilación y de atención médica y de seguro muy por debajo. Y todavía en el país, no sé cuántos estados hay todavía que mantienen leyes que castigan con cárcel delitos de opinión. Son 3 planos. Tenemos que ver a la actividad del periodista en 3 planos y tenemos que ser capaces de construir una cultura que no considera al periodista como un ciudadano de primera frente a otro, sino como a un personaje central de la vida pública del país al que tenemos que proteger y dar una legislación especial en lo laboral, en el ejercicio de la profesión y, por supuesto, en la integridad de su vida. Gracias, muchas gracias, Genaro, por tu pregunta. Vamos con otra más, por favor, Alejandra Ríos Reina. Se considera al estado de Veracruz el más peligroso hacia los periodistas. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para evitar que esto siga sucediendo? Regresamos a esta parte otra vez de la prevención, de lo que ya está sucediendo en ciertas regiones en donde está muy focalizado el crimen, donde ocurre una y otra, y las autoridades ahí siguen y los casos también se mantienen en la impunidad. Senador Encinas. Estamos ante un problema que, más allá de que se cometan delitos en un estado, tiene una naturaleza de alcance nacional y requiere de una solución de fondo. Porque si queremos particularizarlo, responsabilizar solamente a una entidad o a un gobierno, vamos a no solamente perder la dimensión del problema, sino a no construir los instrumentos que se requieran para enfrentarlo. Entonces se requieren reformas legislativas, se requiere eficientar la acción policial, se requiere identificar claramente en las regiones el modus operandi de los grupos delictivos que están atacando específicamente a los responsables de la generación de la información, y se necesita fundamentalmente acabar con la impunidad. El primer paso, yo creo que la medida más decidida es encontrar a los responsables y castigarlos para que estos delitos no queden impunes, como ahora sucede con la mayoría de los asesinatos o los atentados contra periodistas. Veracruz es uno de los estados donde el periodista corre mayor riesgo, y yo agregaría que es uno de los estados donde hemos encontrado que el gobierno está relacionado con las agresiones. Un compañero corresponsal tomó unas placas donde se apreciaba grupos de autodefensa en el estado de Veracruz, lo cual pues obviamente es un golpe político a cualquier gobernador, a cualquier secretario de gobierno, y este compañero fotógrafo hubo de abandonar la entidad por las amenazas de las que fue objeto por parte del gobierno, porque decían que eran fotografías armadas, que eran fotografías logradas, hechizas, y al comprobar él que efectivamente eran grupos de autodefensa que ya estaban operando en Veracruz, hubo de abandonar la entidad ante las amenazas que esto le trajo. Efectivamente es un estado muy complicado, y sí, hay que decir que cuando tanto más caciques o tanto más caciquil es un estado como es Veracruz, más riesgos corren en este caso los periodistas. Sin duda, senador. Sí, claro. Urge la ley reglamentaria de la reforma al 73 constitucional, eso es muy importante, para generar realmente también una homologación de los estados y que puedan colaborar con la nueva facultad que la Constitución le da a la Federación para investigar estos delitos. Ello también incide en la necesaria adecuación de la Fiscalía para la protección de la libertad de expresión dependiente de la Procuraduría General de la República, no solamente para dotarla de mayores recursos financieros, mecanismos, lineamientos, sino para establecer muy claramente la actuación de esta Fiscalía, sobre todo para detectar cuándo estamos realmente ante una agresión a periodista y con motivo precisamente de la función periodística, que eso es muy importante poderlo determinar en la ley. Y luego hace falta, para acabar con la impunidad, una revisión de la legislación nacional en materia de delitos contra el honor, pero también a favor de los derechos de los periodistas, el respeto a la integridad del trabajo profesional del periodista, la colegiación profesional de los periodistas,
la cláusula de conciencia de los periodistas, el derecho al salario profesional de los periodistas. Me parece que hay también una serie de instrumentos que necesitamos incorporar a la legislación, porque todo esto es el conjunto, como ha llamado Marco Antonio Blázquez, es el conjunto de acciones que tenemos que hacer para acabar con la cultura de la impunidad. Vaya que hay muchísimo que seguir conversando. Tenemos que ir a otra visión. Regreso, estamos aquí en Visión Universitaria, en el Senado de la República. Es muy breve el corte. Volvemos. Pues mira, lamentablemente el periodismo se ha convertido en un oficio de alto riesgo. Yo tengo compañeros que escriben para La Silla Rota de diferentes partes de la República que definitivamente me piden que no le pongamos su crédito porque son informaciones o que impactan localmente, políticamente, o que tienen que ver con temas del crimen organizado. Eso en un Estado democrático pues no debería de ocurrir. Hay zonas del país, particularmente en el norte, donde el oficio de ser reportero es muy peligroso, particularmente Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango. Hay periódicos que ya decidieron no subir información que tiene que ver con temas de crimen organizado, pero también tenemos agresiones por parte del gobierno, de gobiernos locales particularmente, en varios estados de la República. Recientemente se conoció el caso de Puebla, donde periodistas han sido acosados, han sido denunciados por el gobierno local, han sido perseguidos por su oficio como reporteros. Entonces, el diagnóstico es una situación delicada y lamentablemente el Congreso y el gobierno pues van muy lentos en esta materia. Son temas que se vienen discutiendo desde hace varios años a nivel nacional. Hay muchas iniciativas, hay muchas propuestas, hay burocracia, se han creado organismos para defender y para proteger la integridad de los periodistas, pero definitivamente sigue sin cuajar una estrategia eficaz que evite estas agresiones. Recientemente vimos lo ocurrido en el Siglo de Torreón. Durante 3 o 4 días seguidos fueron atacados por grupos criminales en sus instalaciones y no pasó nada. Entonces, yo creo que las propuestas son buenas, las iniciativas son correctas, van por el camino correcto, pero desde mi punto de vista van muy lentos. En lo que va de la actual administración se han registrado 29 agresiones, algunas muy delicadas, algunas con personas fallecidas, y pues sigue el problema y no hay una solución definitiva al problema. Yo creo que van por el camino correcto, creo que tienen un buen contenido, yo creo que sí ven de manera integral el problema. Lamentablemente son demasiado lentos. Lo peor que puede ocurrir es que tarde mucho más tiempo en legislarse y que el gobierno tenga herramientas para actuar y que sigan ocurriendo estas agresiones. El Distrito Federal, Oaxaca y Baja California son estados donde existe alto riesgo para la profesión periodística. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta visión universitaria. Estamos en el Senado de la República. Vamos, por favor, con otra de sus preguntas. Jimena Hernández García. Mi pregunta viene respecto a la impunidad. O sea, lo más importante es cómo se va a manejar. Porque pueden decir, ok, les voy a quitar esta parte al sector gobierno, ¿no? Que es donde más se procuran las notas y donde más se corre riesgo como periodista. Entonces, resulta que el periodista tiene un secuestro, lo asaltan, todo lo que sea, pasa el proceso legal y dice, es que yo estaba investigando una nota del gobierno. ¿Qué va a pasar en ese momento? Es decir, que esté en el marco de su trabajo, de su labor periodística, sí, y no de su día a día, pues, como ciudadano. Bueno, yo creo que uno de los retos de la legislación secundaria, precisamente para la investigación del delito y la responsabilidad del delincuente, del agresor, es delimitar muy bien el campo de acción del periodista. Si efectivamente
la agresión es con motivo del ejercicio de su actividad. Yo creo que visibilizar el problema es una medida muy importante contra la impunidad. También creo que el Senado de la República y la Cámara de los Diputados mantengan comisiones permanentes para investigar y para atender las agresiones contra periodistas es muy bueno en este combate a la impunidad. Es mejor incluso cuando se deposita una comisión de esta naturaleza en un periodista, que es más periodista que político, porque Blázquez ejerce el periodismo en Baja California desde hace muchos años, está comprometido, conoce vamos a decir así, las características del ejercicio de esa profesión y asume con gran sentido gremial la defensa de esta problemática. Así que nosotros tenemos en el Senado pues una garantía de un enfoque correcto en el combate a la impunidad. Pues gracias, muchas gracias por tu pregunta, gracias a los tres. Se nos acaba el tiempo prácticamente, no quisiera cerrar sin tener una conclusión, un cierre de parte de ustedes, sobre todo en dónde están los avances de esta legislación, de la integración en sí ya de una comisión como tal, del seguimiento y por supuesto los retos en adelante, en dónde están por supuesto también los riesgos para el periodismo y en dónde están los riesgos de una legislación como esta. Empezamos, senador Blázquez, por favor. Sí. Decirles a mis compañeros comunicadores, que sé que me escuchan muchos, que sientan confianza con el Senado de la República, que esta comisión fue creada a fin de tener una ventanilla de comunicación con ustedes. No importa si son comunicadores de la Ciudad de México, si son comunicadores de carro, de a pie o inclusive de a caballo, que se llega a dar en algunas entidades de la República Mexicana. Les voy a dar con todo gusto el número telefónico de la oficina de esta comisión en el Senado, es el 5345-3000, 5345-3000, extensión 5302. Cualquier agresión, cualquier movimiento que ustedes vean raro, cualquier situación en la que ustedes o su medio de difusión o ambos se sientan en riesgo, no teman llamarnos. Nosotros tenemos en esta comisión la facilidad de acercarlos al órgano de gobierno correcto, porque a veces ante la circunstancia es conveniente entrar primero por el órgano de gobierno de la Secretaría de Gobernación, a veces es por la misma circunstancia conveniente entrar por la de la PGR, o a veces, ¿por qué no?, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, quiero desde aquí decirles que un colega con 29 años de ejercicio periodístico, un periodista de oficio, está en esta comisión, ahora en el honroso cargo del Senado de la República. Estoy para servirles y les agradezco a todos. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, senador. Senador Javier Corral, por favor. Bueno, el reto de la legislación, pues ya lo dijimos varias veces, la reglamentación de la nueva facultad a las autoridades federales en el 73, ampliar y llenar de participación ciudadana el mecanismo de protección a periodistas, prevé un Consejo Ciudadano. Es muy importante que esta integración ciudadana de este Consejo para el mecanismo de protección le dé un cabal seguimiento al cumplimiento de esta ley. Y siendo un programa, siendo la visión universitaria, en este caso sobre agresiones a periodistas, yo llamo de nueva cuenta desde este programa a las autoridades para que respondan con eficacia, con responsabilidad, con prontitud al llamado que hizo el Senado de la República para investigar y sancionar ejemplarmente estos atentados y que no sigan impunes los casos de periodistas asesinados en Chihuahua y en todo México. Gracias, muchas gracias, senador Corral. Senador Alejandro Encinas. Yo creo que ha sido una mesa muy rica en el debate de una problemática tan grave como la que estamos viviendo. Quizá nos faltó ver otra cara del problema respecto a la vulnerabilidad, las amenazas y los riesgos de la profesión, que tiene que ver con el control que quiere generar la autoridad sobre la actividad periodística. Desde el soborno, lo mejor conocido como el chayo, hasta pues la amenaza abierta de la autoridad. Porque creo que ese también es parte de la simiente del siguiente problema, es parte de un eslabón de una cadena que va induciendo hacia la violencia a los periodistas. Porque en muchas ocasiones no es el homicidio lo que lleva al control de los medios o la autocensura,
sino es la cooptación y la compra de la libertad de opinión de quien ejerce su oficio. Y esa es otra cara de la moneda que tenemos que atender. Y por supuesto, tanto con el senador Blázquez como el senador Corral, pues nos sumamos a este exhorto a que la autoridad cumpla con su responsabilidad, que se esclarezcan los homicidios de todos los comunicadores que han sido asesinados, que se esclarezcan los atentados contra los diarios en Chihuahua, en Torreón, en todo el país, porque la impunidad, sin lugar a dudas, hoy es el principal cáncer que corroe a la actividad que desempeñan los periodistas en el país. Gracias, muchas gracias a los tres, en verdad, gracias sobre todo a ustedes, gracias a los alumnos de la Universidad Latinoamericana y gracias a usted por vernos. Ahí están nuestras vías de contacto, el Twitter, el Facebook, la página del canal del Congreso para que participe, para que opine y entre todos pues vayamos nutriendo esta visión universitaria. Aquí nos encontramos la próxima semana, muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.